En esta ocasión vamos a analizar el mensaje oculto en Senda 91, al que yo considero el mejor concierto en la historia del rock en español. Y entre cada palabra y sílaba pronunciada como surco áspero al recorrer, quedarán mensajes sin descifrar que escondan mentiras aprendidas. Como podemos ver, este es un mensaje oculto doblemente encriptado. En primer lugar, está al revés. Y en segundo, pues ya una vez leyendo la frase de una manera más comprensible, lo que queda es buscarle una interpretación lógica a dicha frase. Esta frase, desde mi punto de vista, tiene dos significados, una antes de la coma y otra después de la coma. Y la primera es, y entre cada palabra y sílaba pronunciada como surco áspero al recorrer. O sea, te está diciendo que las letras de las canciones son muy difíciles de poder descifrar, ya que están escritos en un código surrealista, metafórico, poético, y eso le da cierta oscuridad a la hora de quererla interpretar. Claro está que nuestro inconsciente asimila cada una de esas frases y le damos sentido a cada canción. De lo contrario, no fuéramos fanáticos de Héroes del Silencio. De lo contrario, no nos gustaran sus canciones. Entonces, algo hay ahí que obviamente tiene sentido. Técnicamente, si te pones a revisar o a buscar una congruencia dentro de una tan sola canción y quieras estructurarla en descifrar qué es lo que dice en sí, nunca se podría lograr, ya que la canción está compuesta por varias frases prácticamente. No está compuesta contando una situación o una historia en concreto. Eso es lo que yo logro interpretar antes de la coma. Después de la coma, pienso lo siguiente, y en esta parte dice: quedarán mensajes sin descifrar que escondan mentiras aprendidas. Pero estamos hablando, mensajes se refiere de una manera totalmente general, tanto buenos como malos. Entonces, cuando menciona mentiras, aquí sí se está refiriendo a una situación bastante negativa. Y aquí es donde yo creo de que como la historia de Héroes del Silencio, hasta el día de ahora, como el grupo ya no existe, hay una historia ya contada, hay un principio y un final del grupo. Entonces sabemos de que ellos vivieron una situación de mentiras, vivieron una atmósfera donde fueron atacados cruelmente por la mentira, por la crítica, donde se les acusaba, donde se les tildaba de muchas situaciones de los que ellos no eran partícipes. Se hicieron de bastantes enemigos a causa de su gran talento, de su gran genialidad. Los quisieron comparar con cosas o los quisieron minimizar con situaciones que no venían al caso. La crítica fue bastante dura. Entonces es acá donde ellos se refieren a mentiras aprendidas, a toda esa atmósfera negativa a la que vivieron y que ellos realmente se convirtieron en unos verdaderos alquimistas, porque de toda esa putrefacción que les tocó vivir, ellos creaban canciones también. Claro, se inspiraban de todas las situaciones que te da la vida, de todas las situaciones que uno como persona podría vivir, pero también lograron pasar por un buen filtro todas esas situaciones negativas que les acabo de mencionar y crear grandes, pero grandes éxitos y grandes álbumes. Así que para quien no lo sabía todavía, esto es lo que realmente dice el mensaje oculto de Senda 91. Como podemos ver, también tenía una frase con un significado bastante incierto, en el que yo he dado mi propia perspectiva de lo que quiere decir. Allá cada quien puede dar su opinión al respecto o puede interpretarla a su manera, porque el mismo Enrique Bunbury ha dicho de que las letras tienen un significado propio, no tienen un significado en concreto. El único que realmente sabe qué significa cada canción o cada letra de cada canción de los álbumes de Héroes del Silencio es él, pero él nunca ha querido dar una declaración o nunca ha querido revelar qué es lo que significa las letras de Héroes del Silencio, y posiblemente nunca lo hará. Por último, en el comentario destacado, quiero agradecerle de corazón muchísimo a Charlie Rockstar 619 por todos sus comentarios y sugerencias que realiza. Y
Acá he puesto uno bastante interesante con respecto a los símbolos. Realmente es una persona que interpreta y que tiene un buen criterio. Así que le agradezco mucho todas sus opiniones y las de todos en general, que la verdad es un placer realmente entablar una conversación, aunque sea en mensajes, con todos acá en el canal. Así que muchas gracias por todos sus aportes, por todos sus comentarios y nos vemos en el próximo video.